Buenos días. Comenzamos con el Shiur 1 de Alajot de Melijá. En este Shiur, vamos a estudiar el Simán 69 de la sección del Shulchan Aruch llamada Yoredea. La fuente para esta alajá la encontramos en la Gemara de Julín, la página 113a, donde se establece lo siguiente. Dice Shmuel que la carne no se limpia de su sangre hasta que se sale bien y se lave bien. Y también nos trae la Gemara que Rab Huna dice que se debe salar y se debe lavar. Y trae una braita también que dice que se debe lavar, salar y lavar. Ahora, aparentemente habría una contradicción en la Gemara, pero no es así. ¿Por qué? Porque los jajamín todos coinciden es que es necesario siempre hacer una bajá, una lavada o un lavado antes de la melija, antes del salado. También Rab Huna, cuando dice que se debe salar y se debe lavar, es decir, melijá y adajá, no trae el lavado previo. ¿Por qué? Porque él entiende que la carne ya fue lavada previamente en la carnicería. En cambio, cuando la braita nos dice que debe haber un lavado, un salado y un lavado, es decir, una adajá, una melijá y después otra adajá, nos quiere decir que en la carnicería previamente no se había lavado. Entonces no hay una contradicción, solamente que están hablando de dos situaciones que son diferentes. Ahora, ¿por qué la Gemara nos dice que tenemos que extraer la sangre de la carne? ¿Por qué tenemos que hacer melija? ¿Cuál es el efecto de la sal con respecto a la sangre? El Javodat nos trae dos opiniones. Primero nos trae la opinión del Rosh, de Rabenu Asher. Y este nos dice que lo que hace la sal es extraer la sangre que se contiene en la carne, pero a través de la melija, a través del salado, no se produce una introducción de la sangre a la carne. Es decir, solamente extrae, nada más que extraer, pero no permite lo contrario, que es introducir la sangre a la carne. Entonces, el efecto de la sal es solamente de extracción. Pero tenemos la opinión de la mayoría de los Rishonim, que dice que la sal no solamente tiene la capacidad de extraer la sangre que está por sobre la carne, sino que además también permite penetrar la sangre dentro de la carne. Por lo tanto, hay que tener mucho más precaución al momento de salar. No es lo mismo salar una carne que ya pasó por un proceso de salado previo, supongamos un salado por segunda vez, que una carne que está con un proceso de salado por primera vez. La cantidad de sangre que se extrae es diferente. Entonces, al tener estos dos trozos de carne en proceso de salado juntos, claramente va a haber una descompensación. Quizás la carne que está en su primer proceso de salado, la fuerza con la que la sal va a extraer esta primera sangre va a ser mayor que la segunda. Entonces, podría ser que algo de esa sangre penetrara en el otro. Aunque vamos a ver también, cuando estudiamos este tema de la melijá, específicamente este concepto del proceso de la melijá, vamos a saber en los seifim posteriores que la regla es que mientras una carne está en proceso de extraer o de expulsar la sangre a través del salado, no va a hacer el efecto contrario, que es absorber. Ahora, ¿por qué tenemos que lavar la carne? Vimos que la braita nos dice que tiene que haber un lavado, un salado y un lavado, es decir, una dajá rishoná, una melijá y una dajá joná. ¿Cuál es el efecto de la dajá rishoná? ¿Cuál es el efecto del primer lavado? Y este es el punto central de este shiur. En los siguientes shiurim vamos a ver en detalle lo que es la melijá y posteriormente la adajá ajroná, o el último lavado. El primer Gadim nos trae 6 opiniones, nos trae 3 diferentes shitot al respecto. Primero tenemos la opinión del Rabenu Aaron Alevi. ¿Qué nos dice el Ra? Dice que la finalidad de la adajá
de la Adajá Rishonah, del primer lavado, consiste en sacar la sangre que está seca sobre la carne. Esta sangre que se encuentra en la parte exterior de la carne. ¿Por qué? De no hacerlo, sucederá que al finalizar el proceso de la melija, el salado, sin haber hecho la adajá, el lavado previo, cuando la carne ya no tenga sangre para despedir en su interior, cuando ya no haya más sangre que expulsar, esta penetrará en la carne. La sangre que estaba afuera, que estaba en un proceso de salado, que todavía estaba en el proceso salado, sangre que todavía estaba saliendo y que se encontraba en la superficie, ahora ya, como desde dentro de la carne no sale nada, esta sangre se va a devolver. Va a salir y después va a volver a penetrar. Entonces, obviamente, dejaría la carne en un estado no permitido. ¿Por qué? Porque quedaría llena de esta sangre. Entonces, el Ra dice que el objetivo principal del lavado es sacar la sangre que está afuera. La sangre exterior, esa que se empieza a coagular, esa que comienza a secar. ¿Para qué? Para que después la sangre que está dentro de la carne salga de la manera más limpia posible y más rápido. De lo contrario, la sangre que está dentro de la carne va a empezar a salir, va a chocar con la sangre dura que está afuera, la sangre seca, la sangre que se coaguló, y obviamente después, como no puede salir, va a volver a penetrar. Se va a producir un problema. Rabenu Nizim, el Ran, dice que la finalidad del lavado de la carne, esta primera daja, es ablandar la superficie de la carne. ¿Por qué? Porque esta tiende a endurecerse. De lo contrario, si no se lava, al estar seca la superficie de la carne, impedirá que la sal actúe de la manera más óptima en su proceso de melijá o de extracción de sangre. Según el Mordejí, la primera finalidad o la finalidad de la primera adajá consiste en sacar la sangre que se encuentra sobre la superficie de la carne. De lo contrario, si no sacamos esta sangre que está sobre la superficie de la carne, la sal se saturará con esta sangre y perderá efecto. Ya no tendrá la fuerza para extraer también la sangre que está en el interior de la carne. El Mordejí también nos trae una segunda opinión. Nos dice que también la finalidad de la primera dajá, de la dajá rishoná, el lavado primero, consta en ablandar todo el trozo de la carne. Y de esta manera, al quedar la carne blanda, obviamente será más fácil extraer la sangre interior. También tenemos la opinión del Sefer Mitzvot HaKatan, o más conocido como el SMAC, sobre Shetevot. Dice que la finalidad de la primera dajá consiste en sacar este Dambain, esta sangre que nosotros vemos, esta sangre que está por sobre la superficie de la carne, que está prohibida. Entonces, este lavado lo que hace es quitar este Dambain y evitar que después nuevamente no se introduzca en la carne. También tenemos la opinión de el Rosh, de Rabenu Asher, que nos dice que la finalidad de la adajá, del lavado primero, consiste en permitir que la sal actúe de una manera más fuerte en el proceso de extracción de la sangre. Como si se fijan, las 6 shitot están muy relacionadas una con otra. Podemos entender estas 6 shitot, que lo principal del lavado original es extraer la sangre que está en la superficie, ya sea que esta sangre está todavía en estado líquido o ya se secó, pero hay que retirarla, porque de no hacerlo, la sangre que está en el interior va a chocar con esta sangre que está afuera. También el exceso de sangre va a saturar la sal y la sal va a perder su efecto en la carne. Y por último, también ablandar la carne. De esta manera la carne, al estar blanda, es más fácil que la sal trabaje y pueda extraer la sangre. Vamos a ver en los siguientes seifim, cuando hablemos del proceso de la melijá, cuál es el efecto de la sal en sí en la carne. Vamos a ver las diferentes shitot, vamos a ver qué hay diferencia entre los poskim, si la sal realmente es una sal que calienta la sangre, la extrae, la dirige para que ésta escurra. Vamos a ver
cuál es el efecto real de la sal sobre la sangre que está sobre la carne. Ahora, ¿cuál es el dictamen del Shulchan Aruch y del Ramá al respecto? El Shulchan Aruch, es decir, lo que está escrito por el Mejaber o Rabbi Yosef Karo, tiende a estar de acuerdo con la opinión del Mordejí, que sostiene que el motivo de la Adahá Rishonah consiste en eliminar la sangre que está afuera de la carne. ¿Para qué? Para que éste no penetre después con el efecto, con la sal, porque la sal va a tener un efecto sobre la sangre. Entonces podría ser que esta sangre, en vez de salir, va a penetrar en la carne. Y de esta manera la sal pierde su fuerza. Entonces es el motivo principal. Y el Ramá, en un principio, acepta el Psak Alajá de El Shulchan Aruch, lo toma en consideración, lo toma como alajá, pero también agrega las otras opiniones, las toma en cuenta, las demás opiniones que ven, que te dice que es para extraer la sangre que se secó, para ablandar la carne también. Digamos que el Ramá es una sumatoria de las 6 shitot que nos trajo previamente. Ahora, alajá lemase. ¿Cómo es el proceso de lavado primario o la alajá rishonah? De acuerdo a los ashkenazim, la costumbre es como el Ramá. El Ramá que nos dice que la carne se debe sumergir en agua durante media hora antes de la melija. Es decir, una vez que el animal se hizo la shejitá y queremos comenzar el proceso de melijá, la primera etapa es sumergir la carne media hora en agua. Los sefaradim también acostumbraron, hoy día acostumbran, como dictamina el Ramá, es decir, media hora. Ahora, en caso, por ejemplo, de una necesidad, por ejemplo, que la shejitá se hizo en Erev Shabbat, no hay tiempo para esperar media hora, se podría ser indulgente como escribe el Shulchan Aruch, que bastaría con lavar y enjuagar la carne previamente antes de la melija. Es decir, la Adahá Rishonah podría servir como un enjuague, con una manguera, tirarle agua, con un balde, algo rápido. Pero eso solamente en caso de necesidad. Pero de acuerdo a la Alajá Lema'aseh, en la práctica hoy en día, tanto para Sefaradín como Ashkenazim, para todas las shitot, todas las costumbres, nosotros hacemos como dictaminó el Ramá, es decir, sumergir la carne por media hora. Ahora, ¿qué pasa si por error uno dejara la carne sumergida 24 horas en la tina? Por experiencia, he visto cuando se hace la melijá en los mataderos, a veces se colocan los trozos de carne que son muy grandes sobre tinas de agua, dentro de tinas de agua, y muchas veces dentro de esta tina de agua grande colocan varios trozos. Y a veces por error se puede ir sacando siempre el trozo que está arriba y el de abajo puede ir quedando, y sin darnos cuenta esa carne estuvo 24 horas. Podría suceder. ¿Qué sucede si la carne estuvo en un proceso de alajá rishonah por 24 horas? Esto específicamente lo vamos a estudiar en el Seif número 15 de este Simán 69. Ahí estudiaríamos las opiniones del Shulchan Aruch y el Ramá, que dicen sobre este din, que si la carne permaneció 24 horas en agua, esta carne estaría prohibida. Esta es la opinión del Shulchan Aruch. A menos que haya 60 veces en el agua contra la sangre. De lo contrario, solamente se podría salvar la carne y comerla asada. Entonces, de acuerdo al Shulchan Aruch, si la carne quedó 24 horas en agua, la carne estaría prohibida a priori, a menos que haya 60 en el agua contra la sangre. Hay un concepto que lo vamos a estudiar más adelante, que es kabush kemebushan. Cuando algo hace kabush es como escabechado, algo que está en agua 24 horas hace kabush, escabechado. Cuando pasa eso es como cocinar, es como que se hubiese cocinado en su sangre. Entonces, pero en un menor grado. Entonces, por eso el Shulchan Aruch dice, bueno, si hubo shishim en el agua anuló la sangre, pero para eso tiene que haber 60 veces cantidad de agua versus sangre, ahí estaría permitido. De lo contrario, si no había shishim, había 40 veces, había 30 veces, o había solamente mayoría, todavía tenemos una opción que es comer esa carne asada. ¿Por qué? Porque el fuego
tienen la capacidad de extraer el máximo de sangre. Ahora, el Ramá, de todas formas, estudiaremos en ese SAFE número 15, que dice que hay quienes prohíben incluso si la carne fue asada. Es decir, el Ramá trae opiniones que son más estrictas. Dice que si la carne estuvo 24 horas, queda prohibida. Y a filo, si se asó, estaría prohibido. Bueno, Satashem, continuamos con la siguiente clase en los próximos días. Y para aquellos que tengan consultas, dudas sobre este shiur número 1, nos pueden hacer llegar a través de nuestra cuenta de email o número de WhatsApp. Muy bien, Coltu.